Hola, soy Miguel Orozco Manegas, estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad CES. Hoy les estaré contando sobre los conceptos básicos embriológicos involucrados en la formación del tubo digestivo durante el periodo embrionario, con el propósito de aplicar estos conocimientos y entender la patología denominada divertículo de Lilion o divertículo de Meckel. Inicialmente, debemos entender cómo se forma el epitelio del tubo digestivo. Este es un derivado del tejido endodérmico, el cual fue formado gracias al proceso de gastrulación, donde el embrión pasa a ser un disco bilaminar a uno con tres capas germinales durante la tercera semana. Hoy nos concentraremos en el endodermo, encargado de formar el epitelio del tubo respiratorio, pero más importante para nosotros, para entender la patología asignada, es cómo el endodermo está encargado de la formación del epitelio del tubo digestivo. Teniendo una vista general, el epitelio del tubo digestivo se da por una incorporación de la parte dorsal del saco vitelino secundario o definitivo. Esto se puede explicar por dos procesos de plegamiento: plegamiento longitudinal y plegamiento transversal. El plegamiento longitudinal se da una vez el tubo neural crezca en sentido longitudinal y el plegamiento lo ayuda a encajar y acomodarse a la longitud del embrión. Gracias a este acomodamiento, se crean fuerzas que jalonan o mueven estructuras tanto craneales como caudales. En la porción craneal se encuentra el septo transverso, este será el futuro diafragma, el corazón y la membrana bucofaringea. Hay que tener en cuenta que de estas tres estructuras, el septo transverso es el más craneal y la membrana bucofaringea es la más caudal de las estructuras nombradas. Estas deben tener un reacomodamiento para poder llegar a formar un ser humano viable. Debido al plegamiento longitudinal, el septo transverso es jalonado hacia ventral, quedando como la estructura más caudal. El corazón también desciende y queda a nivel de la membrana bucofaringea, y esta a la vez queda estando craneal a las demás. Otra estructura que debemos comprender es el saco vitelino definitivo, que gracias al plegamiento longitudinal incorpora su porción dorsal. Él deja un remanente, el cual es denominado como tallo del saco vitelino o cordón onfalomesentérico. Este cordón, junto con otras estructuras, formará el cordón umbilical y asimismo involucionará alrededor de la octava semana de gestación, ya que si no, será considerado como una patología denominada divertículo de Lilion o de Meckel. Como conclusión, se puede decir que la porción dorsal del saco vitelino definitivo quedará como el epitelio del tubo digestivo. También existen otras estructuras a nivel caudal. Estas son la membrana cloacal. Esta está conformada por tejido ecto y endodérmico, la alantoides, que se encuentra en el tallo de conexión, y por último la línea primitiva, fuente de células. Como las estructuras craneales, estas deben migrar. Su desplazamiento se debe principalmente al jalonamiento del alantoides hacia ventral, y esta traerá consigo a la membrana cloacal y a la línea primitiva. Ya más adelante, en el plegamiento longitudinal, se ve como el cordón onfalomesentérico, la alantoides y los vasos sanguíneos formarán el cordón umbilical, antes denominado tallo de conexión. De igual manera, tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal sufrirán pequeñas depresiones que ayudarán a formar futuras estructuras. La depresión en la membrana bucofaringea es conocida como el estomodio y hará parte de la boca. La depresión en la membrana cloacal se denomina proctodio y hará una parte del canal anal. Simultáneo al plegamiento longitudinal se da el plegamiento transversal, otro de los procesos que ayuda a entender la formación del tubo digestivo. Debido al crecimiento de algunos órganos como el tubo neural o la formación de las somitas y la incorporación del saco vitelino, el ectodermo pasa de tener una forma plana a ser convexo. Esto, a través del tiempo, ocasionará la fusión de los dos lados del ectodermo, dejando al embrión con una forma cilíndrica. Una vez esta forma sea obtenida, el plegamiento transversal terminará. A consecuencia del fusionamiento de los ectodermos, las cavidades amnióticas también se fusionarán. El feto queda flotando en el líquido amniótico fabricado por los amnioblastos. Algunas patologías relacionadas con el mal plegamiento transversal son la ectopía cardíaca y la gastrosquisis. Ya que pudimos repasar las ideas básicas relacionadas a la formación del epitelio del tubo digestivo, podemos aplicarlas y entender el divertículo de Lilion o de Meckel, patología relacionada con lo comprendido. El divertículo de Lilion o divertículo de Meckel es una cavidad en forma de bolsa ubicada en el ilio. Este es causado por la no involución del tallo del saco vitelino o cordón onfalomesentérico. Aunque alrededor del 4% de la población sufre de la enfermedad, es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente. Los síntomas de la patología se experimentan en la gran mayoría de los casos antes de los primeros 10 años de edad.
Entre ellos están el sangrado intestinal y la obstrucción intestinal. Alrededor del 90% de los pacientes son asintomáticos. Para poder ser detectado, el profesional debe tener muchas suposiciones, ya que la sintomatología puede asemejar la apendicitis aguda, la enfermedad de Crohn, el cáncer de colon, pólipo, hemorroides o malformaciones arteriovenosas. Un escáner de tecnesio puede confirmar el diagnóstico. El tratamiento se basa en una operación quirúrgica que consiste en la resección del divertículo de Lilion o divertículo de Meckel. Muchas gracias por escuchar el proceso por el cual el epitelio del tubo digestivo se forma, sus diferentes procesos y patologías asociadas.